Bueno, ¿cómo me copia mi mayor? Mi mayor Andrés, buenas noches. Mi mayor Ángela, pláceme saludarla. Mi mayor Claudia, mi mayor López, mi mayor MacBook, mi mayor María Ilse, mi mayor Nancy. ¿Quién más hay ahí, Ricardo? Mi mayor Paulita, mi mayor... mi mayor Gales, bueno. Listo, mi mayor Jenny, buenas noches. Pláceme saludarla, mi mayor. Para lo de la clase. Bueno, entonces continuamos viendo derecho penal. Mi mayor, buenas noches. Vamos a iniciar un curso de capacitación. ¿Sí? Por favor. Sí. Oiga, sí. Sí, sí. ¿Qué es EducaPlay? Sí. Ay, Dios. Bueno, estamos viendo mi mayor Jenny, derecho penal, ¿sí? Decíamos, empezamos a hablar que el derecho penal tenía dos partes, mi mayor Bernal, que era una parte sustantiva y otra parte procesal, ¿sí? Que empezábamos con la rama del derecho penal y que el derecho penal tenía dos partes, una parte sustantiva y otra parte procesal, que esa parte sustantiva es la ley 599 de 2000 y la parte procesal es la ley 906 de 2004, el SPOA y la ley 600 de 2000. Y decíamos, mi mayor Acevedo, que esta ley 599 del 2000 tenía dos libros. La parte general, que va del artículo 1 al 100, y la parte especial, mi mayor Jenny, que va del artículo 101 al 476. ¿Sí? Al 476. ¿Qué pasó? ¿Están asustados o qué? Bueno. Y vamos a empezar a ver lo que era la parte sustantiva o la parte sustancial, que es la ley 599 del 2000. ¿No? La ley 599 del 2000. Y para esta ley 599 del 2000 arrancamos por la parte general, es decir, del artículo 1 al 100. Y que ese artículo 1 al 100, miramos algunos artículos de las normas rectoras, Y en las normas rectoras hablamos de lo que era una medida de seguridad diferente pena. Y decíamos que la medida de seguridad es para los inimputables. La medida de seguridad es para los inimputables, que son aquellos que no tienen autodeterminación y menores de edad. Y que las penas eran para los imputables, aquellos mayores de edad y que se pueden autodeterminar. Pero que para ambos, en una conducta punible, se le puede aplicar una medida de aseguramiento. Una medida de aseguramiento. Que la medida de aseguramiento es para que comparezca al proceso. Y de estas normas rectoras, también tocamos el tema de que toda conducta punible o una conducta para que sea punible debe ser típica, antijurídica y culpable. Típica, antijurídica y culpable. Y empezamos a hablar de la tipicidad. Empezamos a hablar de los elementos del tipo. Mi mayor Jenny, ¿pregunta? Pues de 2000 y la ley 906 de 2004, que es el SPOA, ¿sí? Sistema Penal Oral Acusatorio. Sistema Penal Oral Acusatorio. ¿Estamos bien, Ricardo?
llega necesita pasar algo a su carro, si no lo puede llevar. Sí, la llave. Bueno, entonces borramos. Mayor Jenny. No estamos repasando. Sí. Mayor Castro. En esa parte, cuando hablaron en el audio decía que un reproche a la sociedad se podía. Vamos allá, no, allá no hemos llegado todavía. ¿Sí? Esta es la primera parte, recuerde, mi mayor Jenny. Derecho penal, parte sustantiva, parte procesal. ¿Sí? Parte sustantiva, Ley 599 del 2000, Código Penal. Parte procesal, Ley 906 de 2004, que es el sistema penal oral acusatorio. Y la Ley 600 de 2000. Aquí vamos a arrancar por la parte sustantiva, que es el Código Penal. Que el Código Penal tiene dos partes, dos libros. La parte general, que va del artículo 1 al 100, y la parte especial del artículo 101 al 476. Que en la parte general empezamos a ver las normas rectoras. Y en las normas rectoras quisimos hacer la distinción que es una medida de seguridad y que es una pena. Y que la medida de seguridad es una sanción que se le impone a aquellas personas que son inimputables, y hablamos de los menores de edad y aquellos que no se pueden autodeterminar. Y la pena para los imputables. Mi mayor Jenny, pero que a ambos se les aplicaba una medida de aseguramiento para hacerlos comparecer al proceso. Y decíamos que para que una conducta sea punible, tiene que ser típica, antijurídica y culpable. Y digamos, típica, antijurídica y culpable. Entonces decíamos, mi mayor, la conducta es antijurídica y culpable. Y decíamos que la tipicidad significa que esté escrita, ¿sí? Que esté escrita en la norma. Una conducta es típica cuando ya el legislador la plasmó en el Código Penal. Una falta es típica cuando está en la norma disciplinaria. Un delito de la justicia penal militar es delito cuando está en el Código Penal Militar. Que era antijurídica cuando lesionaba o ponía en peligro un bien que protege el Estado. Y decíamos, mi mayor Pinzón, mi mayor Ángela, que ese bien que protege el Estado, ¿de dónde sale? Ese bien que protege el Estado, ¿dónde lo encontramos? O sea, ¿cuál es el origen de ese bien que protege el Estado? Mi mayor Benavides. De la Constitución, ¿sí? De la Constitución. Derechos que vimos, ¿se acuerdan? Que vimos derechos de primera generación, de segunda generación, tercera generación, o también llamados derechos fundamentales, derechos sociales, económicos y culturales, y derechos colectivos. De ahí se desprenden los bienes jurídicos tutelados. Bienes jurídicos tutelados. Entonces decíamos que lesiona o pone en peligro un bien de esos. O sea, lesionar es ya causar un resultado como tal, pero poner en peligro, digamos que una conducta, es una actuar de mera conducta. Entonces decíamos, por ejemplo, el porte de armas, ¿sí? Con el mero hecho de tener el arma como tal, hay que decir porte de armas. No necesita usted sacarla o esgrimirla y accionarla para lesionar a alguien, sino esa conducta por sí misma ya es una conducta punible, porque pone en peligro ¿a quién? A la sociedad, ¿sí? A la sociedad. Y hablamos, por ejemplo, del consumo de estupefacientes, que afecta a la salubridad pública o la salud pública, el porte de estupefacientes, ¿sí? O el tráfico de estupefacientes. Y hablamos que la conducta es culpable cuando admite un reproche de parte de la sociedad. Y por eso decíamos que un menor de edad, a un pelado de menor de 14 años, cuando incurre en un homicidio, unas lesiones personales, un acceso carnal violento, pues no se le puede reprochar, porque ahí ¿quién falló? Decíamos que fallaba ¿quién? La familia y el mismo Estado. O la persona que tiene sus problemas mentales, que sale en peloto a la calle, ¿sí? O empieza a tirarle piedra a todo el que pase, pero como tiene un trastorno mental, digamos que según la norma penal, a eso no se le puede reprochar esta situación, por eso a él no se le puede poner una pena, sino una medida de seguridad. Y empezamos a hablar de tipicidad. Y decíamos que la tipicidad, como es la norma escrita
empezamos a mirar cómo se escribe la norma. Y dijimos que toda norma, sí. Uno, dos, tres. Póngame la ayuda, Ricardo. La ayuda. Sí. Me confirma mi mayor Ángela, mi mayor Claudia, por favor. ¿Cómo me copian? ¿Cómo me copian? Mi mayor María Ilsa. Ok, me informan cualquier cosa. Está pendiente, Ricardo, me informa, ¿no? O sea, cuando digan que hay mal sonido, de una vez decimos y paramos. Esa parte no la entiendo, mi mayor Zoraida, pero bueno. ¿Sí? Ok. Me están informando cualquier cosa. Bueno. Entonces, decíamos que la tipicidad o la conducta como tal, cuando está escrita, tiene un sujeto activo y un sujeto. Que el sujeto activo, perdón. Cambiemos de internet entonces. ¿Cómo, Pep? Cambiamos de internet, a ver. No está bien el internet acá. Dámela ahí, por favor. Ahí, mi mayor. Entonces, hablábamos, mi mayor Bernal, que la conducta tenía tres elementos: el sujeto, el objeto, perdón, la tipicidad, el sujeto puede ser activo, que el sujeto puede ser activo o pasivo. Tan raro. ¿Qué no me conecta, Ricardo? ¿Está conectando? Sí. Uno, dos, tres. Probando. Uno. Vengámonos aquí más bien. Ricardo, ya me voy a bajar esto. Me voy a bajar esto. A ver. Vamos de una parte y de la otra. Eso. Vamos aquí al frente, a ver. Ahí. Bueno. No. Que no quieren clases. Bueno, entonces, que el sujeto puede ser activo o pasivo. Indeterminado o determinado. ¿Se acuerda mi mayor? ¿Sí? Indeterminado, Richard. ¿Ubicados? Eso. Indeterminado cuando cualquiera puede cometer la conducta punible. Ojo, no. Tanto el sujeto activo como el pasivo pueden ser indeterminado o determinado. ¿Sí? Indeterminado cuando la conducta la puede cometer cualquier persona, el que o la persona. ¿Sí? Y determinado cuando se exige una calidad especial, una cualificación especial. Hablamos de servidor público, la madre, la mujer y el familiar. ¿Sí? Vamos. Y decíamos que también tanto el sujeto activo como el pasivo puede ser monosubjetivo o plurisubjetivo. Monosubjetivo o plurisubjetivo. Y decíamos que el sujeto activo es monosubjetivo cuando el delito como tal me exige la participación de mínimo una persona.
Entonces hablamos, por ejemplo, del homicidio. El que mataría a otro. Para que haya homicidio, en el caso de Bernal, Medio monosubjetivo. en el caso de mi mayor Bernal, aplica igual. Es monosubjetivo, mi mayor. ¿Estamos? Sí. No es no, mini subjetivo, bueno, mi mayor. Es monosubjetivo. Usted caracteriza para monosubjetivo. ¿Yo? ¿Sí? Y plurisubjetivo, mi mayor Richard, es cuando el delito como tal, la conducta, exige mínimo la participación de 2 personas. ¿Sí? Y usted lo va a encontrar porque habla de los, las. ¿Sí? Y tenemos como delitos la asonada, la rebelión, la sedición, el concierto para delinquir. ¿Sí? Y para materia del concurso, ese es el sujeto. Vamos a empezar a hablar hoy del objeto. ¿Sí? El objeto. Y el objeto, podemos decir que puede ser jurídico o material. El sujeto puede ser jurídico o material. El objeto puede ser jurídico o material. El objeto jurídico es el bien que protege el Estado. Y lo vamos a encontrar en el Código Penal que compramos. Ahí sí, Ricardo. En el Código Penal que compramos, en los títulos de la parte especial. Y lo vamos a encontrar en los títulos de la parte especial del Código Penal. En el que compramos. Ajá. Metamos entonces la norma, Ricardo. ¿Sí? Bueno. Por ejemplo, si miramos el artículo 239, mi mayor Torres, que sí trabajo código, ¿no? No, mi mayor está chateando allá. Artículo 239. Aquí estoy quieto. Pues voy a quite eso de ahí. Quite la de ahí. Entonces, busque ahí, Ricardo, no, de ahí. Artículo 239. Sí. Sí. 239. Sí. Entonces, por ejemplo, aquí hablamos del hurto. Mi mayor Richard. Para usted saber, Ricardo, ¿cuál es el bien jurídico tutelado? Vamos al título. Aquí mejor hablando por ahí, Ricardo. Los participantes. Los participantes. Por eso, el repetidor lo pusimos atrás, entonces ¿El qué? Bueno, Ricardo, ¿listo? Ubiquémonos acá en la norma. Entonces, vamos al título. No, al contrario. Al título, ¿sí? Mire, por ejemplo, mi mayor Claudia. O Estela. No. Estela. Entonces, aquí dice, bien jurídico tutelado. Delitos contra el patrimonio. ¿Sí, mi mayor Jenny? Delitos contra el patrimonio. Delitos contra el patrimonio. Ese es el bien jurídico tutelado. Ahora, si vamos al artículo 237, incesto. ¿Sí? El incesto. Entonces, para buscar el bien jurídico tutelado, tenemos que irnos al título de ese artículo 239. Suba.
al final. Al final. Al final. Ahora sí. No, entonces va subiendo un poquitico. 237, tenemos el incesto. Vamos al título. Vamos al título. Despacio. Vamos al título. Delitos contra la familia. Vamos, baje, baje. Ahí. Bien jurídico tutelado. La familia. ¿Está claro, Mayor Torres? ¿Sí? La familia. Bien jurídico tutelado. Cambio, el objeto material puede ser real o personal. El objeto material puede ser real o personal. Real, cuando la acción recae sobre una cosa. ¿Sí? Real, cuando la acción recae sobre una cosa. Y personal, cuando recae sobre una persona. Le explico entonces. Oh, mi mayor, Claudio. Claudio. Decíamos que la tipicidad es que nos dice la norma que tiene que estar escrita. Entonces vamos a dar el ejemplo. Se captura una persona, yo le echo mano a este celular en este momento, en tiempo real, ¿sí? En tiempo real le echo mano a este celular, lo guardo y me lo llevo. ¿Qué dice el artículo 239? En el Código Penal que compramos, el artículo 239, hurto, ¿cierto? Hurto, Ricardo, 239. ¿Qué dice mi mayor? Ahí donde dice el siguiente, Ricardo, donde dice el siguiente. 239. Dice, el que se apodere de una cosa mueble ajena, ¿sí? Se recuerde, este celular es mío. Entonces, yo me apodero de este celular, lo echo al bolsillo, mi mayor hace dice, ojo, lo va a denunciar por hurto. Se apoderó de una cosa mueble ajena. ¿Pero el celular de quién es? Pues es mío. Entonces, si no hay una cosa mueble ajena, no hay un objeto material real, no hay un objeto, no hay tipicidad. La conducta es típica. Por eso es el recorrido. Entonces, resulta que llegó la mamá de la muchacha, dijo, voy a denunciar al novio de mi hija porque tuvo un acceso carnal violento con mi hija. Ah, bueno, señora, ¿cuántos años tiene su hija? Mi hija tiene 16 años. Bueno, entonces, para que haya un acceso carnal violento, pues debe haber una víctima, hombre o mujer, ¿sí? Hombre o mujer, pero es una persona. Es decir, que estamos en un objeto material personal. Pero llega la muchacha y dice, no, él no fue violentamente, yo quise, ¿sí? Fue consentido. Entonces, si no hay, en el acceso carnal, si no hay un objeto material personal, no hay objeto material, no hay objeto, para ese evento, al señor, la conducta es atípica. La conducta es atípica. ¿Sí? Pero tiene más de 14 años. ¿Sí? Tiene 16 años, ahí no hay ningún problema. ¿Sí? Entonces, queda claro y mayor, de los elementos del tipo tenemos sujeto, objeto, y el tercero es la conducta. El tercer elemento del tipo penal es la conducta. Es la conducta. Para efectos del examen, ¿sí? La conducta puede ser simple o compuesta. Simple o compuesta. Buenas noches, pláceme saludarla. Vamos al 376. 376. ¿Y mayor, Marcela? Aquí hay puestos. Ah, ya, bueno. Ya. 376. No, es que usted puede buscarlo de arriba, Ricardo.
O sea, recuerde, eso viene así, Ricardo. Eso, claro. ¿Listo, mi mayor? ¿Cómo me copia mi mayor ahí? Me le va a tomar un tinto. Por favor. Bienvenida, ¿no? ¿Listo, Ricardo? ¿Cuál, mi mayor? 376. Sí. ¿Listo, Ricardo? ¿Estamos grabando? ¿Está todo bien? Verifique cómo copian. No. ¿Cómo me copian? ¿Estamos grabando? ¿Estamos en clase? Sí. ¿Sí? Que mi mayor, miremos a los participantes y el chat, Ricardo. Mantengámoslo abierto ahí porque... No, pero al lado suyo. Llévelo para allá. Y el chat. Ok, mi mayor. ¿Listo? Llévelo para allá. Ahí, déjelo ahí. No me complique con la ley. Ojo, mi mayor. ¿Ubicado mi mayor Marcela? ¿Mi mayor Ingrid? Bueno. Mi mayor Bernal. Entonces, estamos hablando de la conducta. Digamos, la conducta puede ser simple o compuesta. Simple cuando tiene un solo verbo. Ejemplo, en el homicidio. El que mataría a otro. ¿Sí? El que mataría a otro. Tiene un solo verbo. El que se apodere. ¿Sí? De cosa muy ajena. En el hurto. Y compuesto cuando tiene dos o más verbos. ¿Sí? Cuando tiene dos o más verbos. Dos o más verbos. Digamos que esto es más por política criminal. ¿Sí? Entre más verbos le coloque yo, según el Consejo de Política Criminal, a una conducta punible, le cierro espacio ¿a quién? Al delincuente. ¿Qué nos pasó en el año 2009 con DMG? DMG en el verbo era captar dineros del público. Captar, no más captar. Entonces, cuando se cayó DMG, que empezaron a investigar a todos militares, policías, en materia disciplinaria y penal, o sea, no tanto disciplinaria, sino penal, solamente pudieron investigar al que le recogió plata a los uniformados porque estaba captando dinero. Entonces, ahí hubo la necesidad de cambiar ese tipo penal y colocarle el que capte, difunda, informe, lleve, porte. Le colocaron más o menos unos 7 verbos. Y ahí sí va a poder investigar o involucrar, pero ¿a quiénes? A los que captaran de ahí en adelante. ¿Se acuerda? Por principio de legalidad. Como la norma no existía, solamente hubo por allá un coronel de la policía, uno de la Fuerza Aérea, que ellos sí recibieron la plata, captaron la plata para llevar a DMG. Ellos sí fueron condenados por ese tipo penal, ¿sí? Pero mucha gente quedó sana y sí, y sin plata. Eso sí es verdad. Ricardo, ¿vamos bien? Te recuerde, es más por política criminal. Entonces, el delito que va a leer mi mayor Acevedo, el artículo 375, 376. ¿De qué habla el 376, mi mayor? Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. El que sin permiso de autoridad competente introduzca al país, así sea en tránsito o saque de él. Entonces, introduzca o saque. Ya llevamos 2. Transporte, 3. lleve consigo,
almacene, conserve, 6, elabore, 7, venda, 8, ofrezca, 9, adquiera, 10, financia 11. o suministre a cualquier título o 12 sustancia ¿sí ven? estupefaciente. Es una conducta penal de conducta compuesta porque tiene más de 2 verbos. Tiene 2 o más verbos. Que lo que apunta es que con cualquiera de esos verbos se agote el tipo penal. Es decir, con cualquiera de los verbos la persona incurre en la conducta punible. ¿Queda claro, Mayor Jenny? Mayor Jenny. ¿Sí? Virtuales. ¿Queda claro? Por favor. Porque ahí terminamos los 3 elementos de la conducta punible. Los 3 elementos, perdón, del tipo penal. Sujeto, objeto y conducta. Sujeto, objeto y conducta. Vamos, Ricardo, por favor. Vamos allá donde dice el tipo penal. El tipo penal. Sí, ahí. Dele. Pero, no, ya, no, ya. Dale. Dale. Ahí. Bueno, mi mayor. Cuando empezamos a hablar, mi mayor Estela, cuando empezamos a hablar del tipo penal, decíamos que tenía una parte objetiva, una parte subjetiva. Decíamos que la parte objetiva es lo que usted ve. Si usted ve al sujeto, ¿sí? Cuando está cometiendo la conducta punible. Pero la parte subjetiva es lo que usted no ve. Si usted ve al parroquiano disparando allá, pero no sabe por qué está disparando, si tiene intención, ¿qué es lo que pasó? Esa es la parte subjetiva. Y la parte subjetiva, a ver aquí acá, aquí, ahí. La parte subjetiva la manejamos con 3 formas de responsabilidad. Y dice el artículo 22 del Código Penal, artículo 22 del Código Penal, en el Código Penal que compró mi mayor. Digamos que esto, para efectos de usted conocer una conducta punible, este artículo 22 es trascendental. ¿Qué dice mi mayor? Si lo puede pagar, sáquelo. Entonces el 21, mi mayor, perdónme ahí. Artículo 21. Ojo, modalidades de la conducta. Esta es la esencia, mi mayor. Arranque la hora. ¿Sí? Esta es la esencia de la responsabilidad penal. Dale, mi mayor. La conducta es dolosa, culposa o preterintencional. La culpa y la en los casos expresamente señalados en la ley. Entonces dice la norma, la conducta, mi mayor Marcela, o es dolosa, o es culposa, o es preterintencional. Una vez llevaron a una docente allá en las tutorías que le dan a ustedes, en las tutorías, digo, la conducta es dolosa, culposa y preterintencional. O sea, tienen que ser las 3, y si no, y ya los mayores, pues de un mayor en un concurso es más peligroso que quién sabe qué. Eso maneja de todo. Paréntesis. Ya pidieron los temas de ustedes. Sí. Ya pidieron los temas de ustedes. Sí, harto. La ventaja que tienen es que si los pidieron ya, Planeación va a sacar lo que está vigente en este momento. ¿Sí? Esa es como la intención. Y la meta es que a mediados de octubre, finales de octubre, ya saquen la resolución con todos los temas. Puede ser. ¿Sí? Puede ser. puede ser. Ricardo. ¿Estamos bien? Ok. Ojo, mi mayor. La conducta es dolosa, culposa o preterintencional. Pero dice ahí, mi mayor Carolina, que la culpa y la preterintención solo son punibles en casos que diga la ley. Téngalo ahí guardadito, mi mayor Rojas. Téngalo guardadito para lo que vamos a hablar. Mi mayor Ángela, por favor. Entonces, ya hemos visto el dolo, mi mayor Pinzón, cuando hablamos de la acción de repetición. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la acción de repetición? Y decíamos que la acción de repetición surgía cuando la conducta era ¿qué? Dolosa o gravemente, culposa o culpa grave. ¿Se acuerdan, mi mayor Ingrid? Y decíamos que el dolo tenía que tener 2 elementos, conocimiento y voluntad. ¿Sí? La intención y el conocimiento.
Entonces, aquí nos vamos a parar nuevamente. El tipo penal, ¿sí? Sujeto, objeto y conducta. Esta es la parte óptima. Esta es la parte el dolo, la culpa y la preterintención. Que el dolo tiene conocimiento y voluntad. ¿Sí, mi mayor? Conocimiento es la forma de responsabilidad, ¿sí? Típico antiguo y culpable. La materia de responsabilidad penal está en la parte del tipo penal, ¿sí? Sí, digamos que usted responde, usted comete una conducta punible o por dolo, o por culpa, o por preterintención. ¿Ricardo? Formas de responsabilidad penal. ¿El qué? ¿Cómo me copian, mi mayor? Conéctese con este, Ricardo. Conéctese con ese. ¿Listo, mi mayor? Pero me dice quién. Pues yo por no quedar como loco ahí. ¿Sí? Bueno, mi mayor Rojas. La conducta tiene conocimiento y voluntad. ¿Qué pasa cuando el señor, el gerente del banco, le llegan a la casa y le dice, señor gerente del banco, es tan amable y nos abre la caja fuerte? ¿Sí? Mientras usted va y nos abre la caja fuerte, nosotros nos quedamos con su familia aquí en la casa. Si no abre esa caja fuerte, pues el hurto se cometerá a título de dolo, de culpa o de preterintención. Un hurto será doloso, será culposo, será preterintencional. Si no, ay, venga, esa plata de mi mayor Estela se me metió aquí, eso es una culpa. No. El hurto es doloso. Entonces, si el hurto es doloso, el hurto se comete con conocimiento y con voluntad. El gerente del banco, mi mayor Estela, el gerente del banco actuó con dolo cuando fue a abrir la caja fuerte para que robaran la plata de la caja fuerte. Entonces, si no hay voluntad tipo penal, la conducta es atípica. Mi mayor Marcela, ¿estamos? Por eso hay que analizar cada parte, ¿sí? De los elementos, tanto de la parte objetiva del tipo, como de la parte subjetiva. La parte, recuerde, están investigando a un señor por un homicidio, ¿sí? Por un homicidio. Cuando llegamos al juicio oral, dice el señor, muéstreme la necropsia. Y la necropsia no está. No hay necropsia. Entonces, si no hay un sujeto pasivo, si para homicidio, la conducta es entonces, por eso vamos eliminando para ver si la conducta estuvo bien, si la conducta escrita se concatena con lo que pasó en el mundo real. Entonces ya hablamos aquí que el gerente del banco no cometió la conducta con dolo. Ahora leamos qué es el dolo. Artículo 22, mi mayor. ¿Qué es el dolo? ¿Me meto al rincón? La conducta es dolosa. Sí. La conducta es dolosa cuando el agente conoce los hechos constitutivos de la infracción penal y quiere su realización. También será dolosa la conducta cuando la realización de la infracción penal ha sido prevista como probable y su producción se deja librada al azar. Entonces aquí hay dos cosas para conocer para efectos del examen. ¿Sí? Para efectos del examen. Nos está hablando de que la conducta es dolosa cuando la persona quiere y hace. Pero también dice que será dolosa cuando, la parte final y mayor. También será dolosa la conducta cuando la realización de la infracción penal ha sido prevista como probable y su no producción se deja librada al azar. Aquí, cuando vamos a hablar de una conducta probable, sí, vamos a una pelea entre fiscal y defensa. Pero para efectos de examen, cuando ustedes estén hablando de la palabra azar, ¿sí? Azar.
eventual, ¿sí? Le están hablando de un dolo eventual. ¿Ya lo conectó? Ricardo, perdón. Uno, dos. Uno, dos, ¿sí? Bueno, de un dolo eventual. En el examen no le van a preguntar las clases de dolo. Eso es para un examen de abogados. ¿Qué sí le han preguntado en el examen? En el examen, ¿me permite la redacción, mi mayor? ¿Qué sí le han preguntado en el examen? Dice, cuando la lesión de la conducta o la infracción penal ha sido prevista como probable y su no producción se dejó librar al azar, la persona incurre en una conducta dolosa, culposa, preterintencional o no hay responsabilidad. Esa es la pregunta que ha salido. Es azar. Si en el examen, recuerde que el enunciado siempre es verdadero, ¿sí? Lleva la palabra azar, está preguntando el dolo. No, digamos que para efectos de nosotros ya, en un tema ya jurídico, le damos como dolo eventual. Bueno, mi mayor. Nuevamente, sin moverme. Todavía no decía la noche. Pero bueno. Mi mayor. En el examen. ¿Se van a voltear? No. Bueno, sí. En el examen, las preguntas que han salido para hablar del dolo solamente le transcriben la parte final. Cuando el individuo realizó una infracción penal que fue prevista como probable y su no producción la dejó libre al azar, cometió una conducta a título de. Ustedes le ponen dolo, culpa, preterintención o antijurídica. Es como lleva la palabra azar, la conducta es dolos. Si estuviéramos en un examen de abogados, le iban a decir qué clase de dolo aparece allí. Entonces, no es dolo directo de segundo grado, dolo eventual, a eso no apuntamos. Solamente azar. ¿Listo? Azar. Dice mi mayor, un ejemplo de un... Aquí, me dice. Yo me ubico primero. Me dice, un ejemplo de un delito con un dolo eventual. Digamos que, como digo, es una pelea entre fiscal y defensa. La defensa, ¿qué va a decir? El parroquiano que sale a las 3 de la mañana, ¿sí? Sale a las 3 de la mañana de un establecimiento público en estado de embriaguez, toma su vehículo, ya está bien borracho, arranca a 10 kilómetros por hora, ¿sí? Llega al semáforo en verde, perdón, al semáforo en rojo, para, ¿sabes? El semáforo en verde arranca y atropella a una persona, pero va a 10 kilómetros por hora. Ahí la persona, mire que ella está previendo que puede pasar algo, por eso... No, sí. ¿No se acerque a la mesa o sí me acerco a la mesa? Bueno, entonces, mire mi mayor que ahí la persona estaba previendo, pero si la atravesó una persona, ahí yo como defensa decir, es una imprudencia, es un delito, un homicidio, es culposa. Pero cuando el parroquiano sale a las 3 de la mañana en estado de embriaguez, prende su vehículo, le mete la pata, o sea, ya va a 40, 50, o sea, empieza a incrementar el riesgo, luego se pasa un semáforo en rojo, coge en contravía, mire que ya está pasando el límite de una simple imprudencia a algo que puede parecer como probable, pero lo deja libre, ¿qué? Al azar. Entonces yo como fiscal, ¿qué le voy a imputar? Un delito, un homicidio doloso, sí lo hay, porque arranca en 13 años, pero yo como defensa que voy a pelear, que es un homicidio culposo, que arranca en 2 años. ¿Sí? Eso es pelea de fiscal con defensa. Por eso, solamente para efectos del examen, ojo con la palabra azar. ¿Estamos? Mi mayor Claudia, mi mayor Ingrid. Ok. Dice, la conducta también será culposa. ¿Sí? Culposa. Para que la conducta sea culposa, ya hemos dicho, mi mayor Rojas, que es la falta de previsión del resultado previsible. Y la conducta culposa
tiene estos tres generadores: negligencia, imprudencia e impericia. Negligencia, imprudencia e impericia. Entonces se dice que usted es negligente cuando mi mayor, cuando deja de hacer lo que debes, o sea, de determinada actividad, tiene, digamos, que ciertos parámetros para hacerse y no lo hace, sabiendo no lo hace. sabiendo no cumple los parámetros que ya una persona dentro del ámbito normal realiza. ¿Sí? Pues ya no sé ni para dónde echar. ¿Sí? ¿Sí? Ok, mi mayor. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Cuando usted toma una pistola, ¿sí? Le entrega una pistola de dotación al cinto y empieza a cargarla, lleva un mes, 2 meses con la pistola ahí, se encuentra con un compañero en la SPOL, le dice, venga, hagamos polígono. Saca la pistola que no sacaba hace 2 meses del cinto, la dispara y se dilata el cañón o se anilla. Ahí usted fue negligente en el mantenimiento de esa pistola como tal. Entonces, el daño como tal se lo van a cobrar. Usted es imprudente, dice, cuando desconoce el deber objetivo de cuidado. O dicen, cuando no maneja un negocio como maneja un papá al cuidado de sus hijos. Me dice, ¿no? Al cuidado de sus hijos. Usted es imprudente cuando va en una carretera que tiene doble línea amarilla. ¿Qué le dice el común del actual de las personas? Que si tiene doble línea amarilla, no puede adelantar. Si usted adelanta, está siendo imprudente porque desconoce el deber objetivo de cuidado. Cuando usted deja un arma de fuego allá en la sala de su casa, donde hay menores de edad, usted no está siendo ni negligente ni imperito. ¿Usted está siendo qué? Imprudente. Dejar un niño en una piscina solo, ¿sí? Donde ni siquiera hay salvavidas. Entonces está la piscina de su casa, el niño tiene 2 años, vaya para allá, usted no le pagó ni siquiera un curso de natación, nada por el estilo. Ahí usted ya está rayando con la imprudencia. Imprudencia. Y usted es imperito cuando no es idóneo, ¿sí? No es idóneo para desarrollar determinada actividad. Ejemplo, el teniente, el capitán, no mayor, el capitán, instructor de tiro, que llegan los alumnos y en la primera semana, mi mayor, a ver quién es Junla acá, ¿sí? Y en la primera semana, ¿sí? Es que en la época mía el arma era el M60. Hoy en día es como la MAC que llaman, ¿sí? A ver, virtuales, me corrigen si la... Entonces, ¿qué pasa? El capitán en la primera semana de estudiantes le entrega una M60 o una MAC a un estudiante para que haga polígono, dispara. Cuando el estudiante dispara, pues le da la vuelta y se lleva 4 o 5 compañeros. Él responde por una culpa por imperito, pero el capitán por imprudente. ¿Cómo le va a entregar un arma automática a un pelado que apenas está arrancando a disparar? ¿Estamos? Y la tercera forma de culpa es la preterintención. La preterintención. Decimos que la preterintención, mi mayor Estela, es un estado medio entre el dolo y la culpa. La acción arranca con dolo, pero termina con culpa. ¿Sí? Ahí es donde nace que yo quería, sí, causarle una lesión, pero el hombre falleció. El policía que saca el arma de fuego, para hacer uso legítimo de la fuerza, ¿sí? Le dispara. Digamos que el parroquiano está encima, pero la intención de él, al disparar aquí abajo, herirlo, pero con la fe moral se desangró el parroquiano. Hay 2 delitos preterintencionales, no más, no busque más, que es el homicidio preterintencional y el parto o aborto preterintencional. Solamente hay 2 delitos preterintencionales, el homicidio preterintencional y el parto o aborto preterintencional. Pues no hable nada. Entonces, para usted saber que le están hablando de preterintención, mi mayor Pinzón, la palabra clave la vamos a leer, mi mayor. Qué pena, mi mayor, que lo utilice ahí. Dice... Artículo 24, ¿qué es?
Acción o omisión. 24. Artículo 24. La conducta punible, perdón, la conducta es preterintencional cuando su resultado, siendo previsible, excede la intención de la gente. La palabra clave para saber que nos están hablando de preterintención es excede, ¿sí? Excede, excede. La palabra clave para saber que estamos hablando de preterintención es excede. No puede haber una definición de preterintención sin esa palabra, ¿sí? Recuerde, solamente hay dos delitos, el parto o aborto preterintencional y el homicidio. La diferencia entre parto o aborto preterintencional, ya uno va aprendiendo, mayores médicos que aquí le dicen a uno, aborto antes de 20 semanas y parto después de 20 semanas. Aquí pasó en Bogotá, por ejemplo, un atracador fue a atracar, para la redundancia, a una mujer en embarazo. Ella le hizo fuerza con el bolso y él le pegó la puñalada y se le vino el bebé. Delito que encontré pues ahí en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia. A él le imputaron un parto preterintencional. La criatura nació bien, pero le imputaron un parto preterintencional a ese delincuente. ¿Estamos? Entonces, en la parte subjetiva, yo me ubico ahí, parte subjetiva, ¿me escucha? Entonces tenemos la forma de responsabilidad, dolo, culpa o preterintención. Es decir, si no hay dolo o no hay culpa o no hay preterintención, habrá otra cosa. Puede ser un caso fortuito, fuerza mayor, habrá otra vaina. Entonces, si no existen las tres, no habrá conducta punible. ¿Quedamos claros? Mi mayor Jenny. Mi mayor Jenny. ¿Qué me había dicho usted? Mi mayor Pinzón. ¿Necesita espacio? Ojo, mi mayor Pinzón pregunta que en el caso de Lizama, ¿se llama? La Lizama, en Barranca Bermeja, cuando los soldados, el hombre ingresa, ¿qué hace el militar? ¿Sí? Dispara. Digamos que dispara. ¿Tiene conocimiento? ¿Tiene voluntad? De entrada, si murió el parroquiano en homicidio, doloso. De entrada. Lo que pasa es que la ley tiene unos permisos para que usted cometa conductas punibles, que son las causales de ausencia de responsabilidad. Digamos, si de entrada estamos en un homicidio, ahora, la otra es que el hombre diga, no, yo disparé al piso y ya eso de pronto rebotó, ya es otro cuento. Pero si le disparó al parroquiano sabiendo que estaba entrando y le disparó, es con dolo. ¿Estamos? Vamos a ver entonces la otra parte. Dale, Ricardo. Resulta, ya hablamos de que la conducta es típica, antijurídica y culpable. Que el tipo tiene una parte objetiva y una parte subjetiva. Que la parte objetiva nos habla de un sujeto, ¿sí? El que, ¿sí? O los que. Nos habla de un objeto, una conducta, y nos habla de una conducta consumada, ¿sí? Una conducta consumada. Es decir, el parroquiano sacó el arma de fuego, disparó y se murió el sujeto pasivo. Al joven lo capturaron, lo llevaron a una casa o a la mujer, la desvistieron y la accedieron. Hasta ahí no hay problema, es una conducta punible. Pero ¿qué pasa cuando no se llega a la consumación de esa conducta punible? Digamos que la norma prevé dicha situación y para preverla, me ubico acá, dale Ricardo, dale acá. Tenemos que hablar del iter criminis. Bájala más pequeñita. Mira cómo la baja. Baje. El iter criminis o camino del crimen. Vamos a usar crimis o camino del crimen. Sí. Dale allá, allá. O a un ladito. A un ladito. Iter criminis. El camino del crimen, es decir, una conducta punible
que va a generar un resultado en el mundo exterior, tiene este camino. Tiene una fase que es de ideación. Ahí, dale a ver qué aparece ahí. Bueno, súbalo tantico. Ideación. Es decir, yo pienso que voy a matar a Pedro Pérez Pataquiva. ¿Con ese pensamiento ya es delito? En Colombia y en el mundo el pensamiento no delinque. Claro que no sé de pronto en Arabia Saudita y todo el cuento, donde el pensamiento delinquiera, haya más de una mujer capturada. ¿Sí o no? Por favor. Mi mayor Jenny. Entonces, en la primera fase del camino del crimen es la idea. La segunda fase es la preparación. La preparación. Entonces, yo pienso que voy a matar a Pedro Pérez y compro un arma con salvoconducto. ¿Es delito? Hasta ahí no hay delito. ¿Sí? Digamos que hay unas conductas que se quedan en la preparación y son delito. Ejemplo, el concierto para delinquir. Yo me reúno a preparar conductas punibles y por el mero hecho de reunirme ya es una conducta punible. O la conspiración. Yo me reúno para cometer delitos de sedición, rebelión o asonada y por la mera reunión, pero para el delito que yo, ahora, si yo compro un arma de fuego sin salvoconducto para matar a Pedro Pérez, ¿de qué es delito? De un porte ilegal de arma. La tercera fase del camino del crimen es la ejecución. La ejecución. En esa tercera fase, mi mayor, nace lo que se denomina la tentativa. En esa tercera fase nace lo que es la tentativa. En la fase de la ejecución, le damos, mi mayor, qué pena, el artículo 27. ¿Sí? Le damos virtuales el artículo 27. 27 dice, tentativa. El que iniciare la ejecución de una conducta punible mediante actos idóneos. El que iniciare la ejecución. ¿Sí? Ejecución de una conducta punible. Mediante idóneos e inequívocamente dirigidos a su consumación. La cuarta fase es la consumación. Es decir, yo inicio la ejecución de una conducta punible destinada a la consumación. Sí, vamos a leer mayor. ¿Todo? Sí. Dice, el que iniciare la ejecución de una conducta punible mediante actos idóneos e inequívocamente dirigidos a su consumación y ésta no se produjere por circunstancias ajenas a su voluntad, incurrirá en pena no menor de la mitad del mínimo ni mayor de las 3/4 partes del máximo de la señalada para la conducta punible consumada. ¿Entendido el tema? Sigamos. Esa es la tentativa. En materia de pena no se metan, que penas no preguntan. ¿Sí? ¿Pero qué habla? Estamos hablando de la tentativa. Es decir, yo inicio el recorrido del camino del crimen. Pienso, preparo, pero no consumo por circunstancias ajenas a la voluntad del parroquiano. Y ajenas puede ser, el arma se encasquilló y no disparó, o la puntería del parroquiano no fue tan buena, ¿sí? O la otra, le pegó al parroquiano, se montó en la moto, se fue, dijo, ya lo maté. Y llegaron y ¿qué? Lo salvaron. Entonces ya, entre nosotros los abogados hablamos de tentativa frustrada, tentativa desistida, pero eso es para nosotros, ¿sí? Aquí, para efectos del examen, tiene que tener claro que cuando surge la tentativa, cuando la persona ejecuta, ¿sí?, una conducta punible, pero no se consuma. Ejecuta una conducta punible, pero no se consuma. ¿Listo, mi mayor Ángela? Entonces, estamos hablando de la tentativa. ¿Cuándo hay tentativa? Cuando yo inicio el camino del crimen, ejecuto, pero por circunstancias ajenas a mi voluntad, no se consuma. No se consuma, mi mayor Rojas. La tentativa aplica para aquellos delitos que tienen un resultado en el mundo exterior. Por ejemplo, y ahí dice, la injuria. Usted es un hijo de puta. Pues ya, ¿sí?
Es un delito de mera, ahí no hay tentativa. Pero cuando el hombre van a secuestrarlo, le echan mano al parroquiano, recuerde, pienso, lo voy a secuestrar, traigo el carro, ubico la casa, le echo mano al parroquiano y ahí llega la policía, ¿sí? Ahí ya hay una tentativa de secuestro. El parroquiano que le mete la mano al bolsillo a la señora en el Transmilenio o al señor, no, con el mero hecho de meterle la mano al bolsillo, ya hay una tentativa de hurto, ¿sí? Porque producen un resultado en el mundo exterior. Hay delitos de mera conducta, por ejemplo, una concusión. Cuando el policía solamente insinuar, no, es que va en tentativa de concusión. No, ya hay una concusión, ¿estamos? Hay una concusión. En el caso de la tentativa para efectos de examen, ojo, en el caso de tentativa para efectos de examen, hay una palabra bien rara ahí, mi mayor, en ese artículo 27, en el segundo inciso. Cuando la conducta punible no se consuma por circunstancias ajenas a la voluntad del autor o partícipe, incurrirá en pena no menor a la tercera parte del mínimo ni mayor a las 2/3 partes del máximo de la señalada para su consumación, si voluntariamente ha realizado todos los esfuerzos necesarios para impedirla. Entonces, nosotros llamamos a esa parte final, señores virtuales, una tentativa desistida. La palabra clave es voluntariamente, ¿sí? Si voluntariamente ha hecho todos los esfuerzos para evitar su resultado. Ejemplo, llega la suegra, ¿sí?, a la casa y usted le prepara un caldo con cianuro. Ya, ahí está el caldo con cianuro, porque es que es alimenticio, ¿sí? Cuando usted llama a la suegra, suegrita, vengas a comer el caldito, ¿sí? Y usted se va para la habitación y le dice a la esposa, mi amor, ¿cómo le parece que mi mamá nos va a heredar todo en un testamento? Pero tiene que ir a firmar. Y ella ya va a comer el sancochito. Usted arranca en pura y le tumba, ¿qué? El plato, ¿claro? Ahí usted desistió, ojo, no se arrepintió, desistió de la conducta punible. La diferencia entre desistimiento y arrepentimiento, sencillo. Usted sale a las 2 de la mañana de una discoteca con una muchacha, ¿sí? Se va para un hotel y a las 8 de la mañana usted se despierta cuando mire, uy, eso es arrepentimiento, ¿sí? Eso es arrepentimiento. Claro, ya eso se consumó, ya ahí no hay nada que hacer, ¿sí? Desistimiento es cuando usted sale de la discoteca a las 2 de la mañana con la muchacha, le abre la puerta del taxi, se sube, le cierra la puerta y usted se va a seguir bailando, ¿sí? Eso es desistimiento, antes de, ¿sí? El arrepentimiento ya como hizo el mayor, ya se consumó, ahí ya responde. Entonces, estamos en el cuento, ¿listo? Entonces, la palabra clave para usted saber que están hablando de una tentativa es voluntaria, ¿sí? Voluntariamente, ¿cierto? Voluntariamente es la palabra. Mi mayor Ángela, mi mayor Zoraida, ¿qué más tenemos ahí? Mi mayor John, mi mayor Huawei. Póngamelos ahí, Ricardo. Mi mayor Ángela, ¿dónde se perdió? Mi mayor Chavarro. Recuerde, desde buenas noches. Ok, mi mayor Ángela, recuerde, mi mayor Ángela. En la tentativa es cuando usted inicia la ejecución de una conducta, es decir, usted empieza a disparar, como decía el mayor Castro, empieza a disparar y no le pegó ni un tiro. Pero no, hay teorías tan peligrosistas de los fiscales que si no le dio una parte vital, que no es tentativa. Pero el hombre le hizo 10 disparos y no le pegó ni uno. No es que quería asustarlo. Oye, es bien peligrosista esa teoría y así lo han dicho, ¿sí? Cuando un policía, ¿cierto que sí? Que dependiendo de la parte del cuerpo, si afecta una parte vital, que es tentativa de homicidio, y si no es una simple amenaza de pronto, la deja. O lesiones personales si le pegó. No, ahora, hay unas tentativas que es tentativa inacabada, frustrada, ¿sí? Pero digamos que no aplica. Sepa que hay una tentativa, la tentativa es yo iniciar y no terminar por circunstancias ajenas a mi voluntad, ¿sí? Pero también hay tentativa cuando yo voluntariamente impido el resultado, ¿cierto? Voluntariamente impido el resultado. En el caso del hincha, muy bien, mi mayor Zoraida, en el caso del hincha que tira la navaja a la cancha no fue tentativa, por ejemplo, lo que decían, el hombre tira una navaja, pero a quien le caiga, cayó en el pasto.
Entonces, mire que no es crítica. Es que el comandante no puede salir a decir, no, vamos a juiciarlo por tentativa. ¿Tentativa de qué? Gracias, mi mayor. Tentativa de sospecha y delitos ocultos. Entonces, a eso apunta. Mire, ayer hablamos de un tema cuando dice, es que el menor de edad... Ah, claro. Mire nomás ayer, sale y capturamos dos menores que tenían ya antecedentes y un menor no tiene antecedentes. Entonces, es como se pronuncia usted, es que recuerde que estamos hablando de comandantes de departamento, ¿sí? Jefes de una SIJIN, estamos hablando de oficiales superiores, ¿sí? Un oficial de inspección. Ok, mi mayor. Entonces, ahí no hubo tentativa como tal. Bueno, ya hablamos de la tentativa. Por ejemplo, en el derecho penal hay una que le llamamos tentativa imposible o delitos imposibles. O sea, nadie puede matar a un muerto, ¿sí? O que le llegan allá, venga, mi mayor Estela, resulta que yo vengo a denunciar a la señora, a la vecina mía, porque ella fue la que mató a mi esposo. Claro, y venga, ¿cómo lo mató? Con un muñeco vudú. Yo veía que ella lo chuzaba y lo chuzaba y lo chuzaba. La brujería en derecho penal, pues no aplica, ¿sí? La brujería en derecho penal no aplica. Devuélvelo tantico. Devuélvelo tantico. Ahí. Y vamos allá a concurso de personas. ¿Lado derecho? Concurso de personas. Ricardo. La otra derecha es ahí. Ahí, dale. Ahí. ¿Qué pasa cuando no se consume una conducta punible? Ahora vamos a hablar quiénes intervienen en la comisión de una conducta punible. Y hablamos del concurso de personas en una conducta punible. Hablamos del concurso de personas en una conducta punible. Ojo, preguntas. ¿Quiénes intervienen o quiénes participan o quiénes concurren? Es la palabra para un examen. ¿Quiénes concurren en una conducta punible? Dos. No, los autores y partícipes. ¿Quiénes concurren en una conducta punible? Autores y partícipes. No, o sea, para preguntas de derecho penal, ¿sí? Del concurso. Que leamos el artículo 28, mi mayor. Ojo, ¿quiénes concurren en una conducta punible? Autores, partícipes, determinador, autor material, cómplice, interviniente, concurren en una conducta punible autores y partícipes. Artículo 28, mi mayor. Artículo 28. Concurso de personas en la conducta punible. Concurren en la realización de la conducta punible los autores y los partícipes. No más. ¿Sí? Concurren, es textual. Concurren en la conducta punible autores y partícipes. Ahora vamos a mirar quiénes son autores y quiénes son partícipes. Ahora vamos a mirar quiénes son autores y quiénes son partícipes. Pero toca seguir leyendo, mi mayor. ¿Sí? Toca seguir leyendo. Artículo 29. Autores. Es autor quien realice la conducta punible por sí mismo o utilizando a otro como instrumento. Entonces aquí tenemos dos clases de autores. Tenemos el autor material, dice el que realice la conducta por sí mismo. Ese se llama autor material. Autor material, mi mayor Torres, en un sicariato. El sicario. ¿Sí? Autor material, mi mayor Rojas, en un hurto. El que se apodera, ¿sí o no? El que hurtó. En un acceso carnal violento. El que hizo, ¿sí? Pero dice, o utilizando a otra como instrumento. O utilizando a otro como instrumento. Cuando utilizamos a otro como instrumento, digamos que en lenguaje jurídico llamamos del autor mediato. ¿Sí? Mediato. Yo, mediante otra persona, cometo la conducta punible. Autor mediato.
mediante otra persona, yo cometo la conducta punible. Es decir, hay un tercero. Le hago el dibujo acá. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué pasó? La víctima. Bueno, este es mi mayor. El medio es el instrumento. A este instrumento o le falta el conocimiento o la voluntad. Pero el que es autor mediato es este parroquiano. Porque mediante el medio, que es un instrumento, le hurtó o mató a Pepita. ¿Qué hago? ¿Me voy yo o la el tablero? Bueno. Entonces, el autor mediato es aquel el que utiliza a otro como instrumento para llevar a cabo su objetivo. Ejemplo, que el gancho, ¿no? ¿Sí? Entonces le dicen a Pedro Pérez, mire, el señor que hay allá es el diablo, ¿sí? Y ese señor se lo va a llevar a usted. Pero a Pedro Pérez, ¿qué le falta? ¿Sí? O el conocimiento, que el hombre puede ser, ¿qué? Inimputable. Pero él a quién va a matar? Al diablo, ¿sí? Al diablo. Pero el que lo mandó a él es un autor mediato. Lo está instrumentalizando. Ojo que ya hay una conducta punible con los menores de edad, ¿recuerdan? ¿Sí? Emplear menores de edad para cometer conductas punibles para el narcotráfico. Ya el que lo emplea por ese mero hecho, ya responde por el delito como autor mediato, porque está instrumentalizando a un menor de edad. ¿Sí? Entonces, por eso, aquí hablamos de dos clases de autores. Autor material y autor mediato. ¿Cuál es el mediato? El que instrumentaliza a un tercero, mi mayor Jenny. Por eso, o le falta el conocimiento o la voluntad. Pero él no sabe que, vea, mi mayor, señor Pepito, vea, ese computador que está en la de su casa, su papá me lo prestó. ¿Me lo trae, por favor? ¿Sí? Mire que está empleando a ese menor de edad para cometer la conducta de hurto, ¿sí? De hurto. Y el tercer, mi mayor, el tercero, que son los coautores. También es autor quien actúa como miembro u órgano de representación. Son coautores los que mediando un acuerdo común actúan con división de trabajo criminal atendiendo la importancia del aporte. Bueno, aquí en los coautores, mi mayor, en los coautores, me dice, coautores, ¿sí? Coautores. Palabra clave para coautores. División de tareas. Palabra clave para que ustedes me están hablando de un coautor. Hay una división de tareas. El típico caso del atraco bancario. ¿Sí? Del atraco bancario. Ahí va a haber una pelea también entre fiscal y defensa. ¿Sí? Entre fiscal y defensa. Porque yo como fiscal, ¿qué le voy a imputar? Una coautoría. El coautor es un autor. Y el autor responde por la pena completa. Ah, es que yo estaba a 3 cuadras, como dice mi mayor. Estaba campañando a 3 cuadras, yo no toqué la plata, no desactivé la alarma, pero mijo, le probamos a usted, policía judicial, ¿me probó que me reuní? ¿Me probó que hubo división de tareas? Sí. Entonces yo como fiscal imputo, ¿qué? Una coautoría. Yo como defensa, pruébeme que se reunió. Ahora, con él o sin él, ¿se iba a llevar a cabo el atraco? Entonces yo empiezo para pasar de un coautor a un cómplice. El autor se lleva la pena completa, el cómplice la mitad. Entonces sí es que por eso es bonito el derecho penal, porque cualquiera va a plantear ¿qué? Su teoría. Y es la pelea de defensa con Estado. ¿Sí? Defensa con Estado. Entonces ya sabemos quiénes son los autores. Autores son 3. El material, el mediato y el coautor. Los autores son 3. Material, mediato y coautor. Y lo que iba a leer mi mayor, respecto de las personas representantes legal de una entidad. También es autor quien actúa como miembro u órgano de representación autorizado
o de hecho de una persona jurídica, de un ente colectivo sin tal atributo, o de una persona natural cuya representación voluntaria se detiene y realiza la conducta punible, aunque los elementos especiales que fundamentan la penalidad de la figura punible respectiva no concurran en él, pero sí en la persona o ente colectivo representado. Gracias, mi mayor. ¿Qué significa esto? Que no solamente la persona natural es responsable como autor. El gerente, representante legal de una entidad puede ser un autor para efectos de una conducta punible. Por ejemplo, en este año fue el caso de la empanada. En el caso de la empanada de este año, una firma, Fox Mill, no sé, algo así, creó una representación burlesca de la policía en el caso de la empanada y lo subieron a YouTube. Pero era una compañía legalmente estatuida. Entonces nosotros le colocamos fue la denuncia por injuria al representante legal de esa firma como tal. ¿Estamos? Entonces, para que sepan que también el representante legal, y hoy en día recordemos que las personas jurídicas también son sujetos pasivos de la injuria. Por eso, cada rato denunciamos cuando atacan a la Policía Nacional. Ahora, hablamos de que los que concurren en la conducta punible eran autores y partícipes. Ya hablamos de los autores. Ahora vamos a hablar de los partícipes. Leamos, mi mayor. Entonces, los partícipes, de entrada, distingámoslos para comprender la lectura. Dice, está el determinador, el cómplice y el interviniente. Son partícipes el determinador, el cómplice y el interviniente. Vamos a ver qué es lo que hacen los tres señores. Quien determine a otro a realizar la conducta antijurídica incurrirá en la pena prevista para la infracción. Quien determine a otro, ¿sí? Quien induzca a otro, quien caree a otro, quien instigue a otro, ¿sí? Quien haga nacer la idea del delito en otra persona. Recuerda que un bobo careado mata a la mamá, ¿sí o no? Entonces, el parroquiano que está allá en el tesorero de la alcaldía, y llega el particular y le dice, ay, hermano, usted es tesorero de la alcaldía y usted bien pelado. Usted mire su señora como está de feíta, usted sin plata y todo ese cuento, y usted es muy bien mal trajeado. Saque plata de allá, ¿sí ve? Está haciendo nacer la idea, ¿sí? En el parroquiano. Ese señor es un determinador. Él está determinando a otro a que cometa una conducta punible. El papá que le dice a la hija, o aborta, ¿sí? Aquí usted no vuelve, ya, la quiero llevar y usted tiene que abortar. Ahí la está determinando a ella para que cometa el delito, ¿qué? De aborto. Ojo con los dos ejemplos que lo vamos a mostrar cuando hablemos del interviniente. Recuerde, por eso hablamos cuando hablamos del sujeto activo, pasivo, indeterminado y determinado. Te recuerde, cuando yo determino a otro, es decir, lo empujo a que cometa la conducta punible, yo respondo como determinador. En materia disciplinaria, ¿para qué nos sirve esto? Condu, tome el carro. Mi mayor, para informarle que no tengo la prueba idónea, hágale que yo respondo. Yo estoy por dentro. ¿Listo? Ese hágale que yo respondo. Estoy determinando que él cometa esa falta disciplinar. Y en disciplina se responde a título de autor y determinado. ¿Sí? Autor y determinado. ¿Queda claro determinador? Mi mayor. ¿Sí? Mi mayor Castro. Claro, mi mayor. El ejemplo es Santo Vimio. ¿Sí? El ejemplo, sí. El ejemplo es, no, que es una conducta ya juzgada, no hay problema. El ejemplo es Santo Vimio, cuando determinó a Pablo Escobar para matar a quién era, a Galán, ¿sí? A Galán. Gracias a mi mayor por el ejemplo, muy propio. Ya es otro cuento. Vamos a ver si lo obliga. Recuerde, si yo lo obligo como autor material y lo estoy utilizando como instrumento, ya es otro cuento. Ya es un autor mediato. ¿Qué le está faltando a la persona? La voluntad, ¿sí? La voluntad. Cómplice, ojo, partícipe, cómplice. ¿Quién es el cómplice, mi mayor? Quien contribuya a la realización de la conducta antijurídica o preste una ayuda posterior por concierto previo o concomitante a la misma, incurrirá en la pena prevista para la correspondiente infracción disminuida en una sexta parte a la misma.
esa parte de la mitad. Entonces, mire, por eso yo peleo como defensor que mi prohijado, ¿sí? Mi defendido es cómplice en un atraco bancario, porque yo me lo baja a la mitad. Dice mi mayor Claudia, ¿cuándo se habla de autor intelectual dentro de esa clasificación? Bueno, en Colombia se ha denominado, digamos que doctrinalmente, casi que al determinador como un autor intelectual, ¿sí? Como autor intelectual. Entonces, digamos que esa figura se ha empleado indistintamente. Mi mayor, Claudia fue la que preguntó, sí. Mi mayor Claudia, determinado como autor intelectual. Hay quienes dicen que el que no va al sitio, ¿sí? Y es el que dirige la banda como tal, toda esta situación, lo han vinculado como autor, otros como determinador, ¿sí? En el caso de los ¿cuál le llaman? La Casa de Papel, por ejemplo, ¿sí? La Casa de Papel, sí, pero el profe ha ido, ¿sí? Pero aunque mire que en la Casa de Papel, ¿en la qué temporada dice mayor? El no va, me va a ver, él no va. Primero, ¿qué dice mayor Claudia? ¿Listo? ¿Queda claro mi mayor Claudia? Entonces recuerde que el determinador lo han colocado como autor intelectual. No, ¿qué dice ahí? ¿Sí? ¿Sí? Ya, ok, mi mayor. Bueno. La Casa de Papel, muy bien. ¿Sí? El ejemplo aplica. ¿Cuál ejemplo coloca? O intelectual. Sí. El profesor de la Casa de Papel. Claro. Sí. ¿El intelectual es qué, mi mayor? Digamos que en la materia jurídica es un doctrinal, ¿cierto? El autor intelectual. Lo que usted lo va a encontrar en una parte así como autor intelectual, no lo va a encontrar. No lo va a encontrar, gracias a mi mayor. ¿Y el interviniente, mi mayor? Al interviniente que no teniendo las calidades especiales exigidas en el tipo penal concurra en su realización, se le rebajará la pena en una cuarta parte. ¿Quién es el interviniente? Dice la norma, al interviniente que no concurran en él las calidades exigidas en el tipo penal. ¿Se acuerda cuando hablamos del sujeto activo determinado? Ahí, ¿a qué calidad especial le exigíamos a ese sujeto activo determinado? Que fuera servidor público, que fuera una mujer, que fuera una madre o que fuera un familiar. Ojo, entonces, aquí se juntan dos figuras, el determinador y el interviniente. ¿Se acuerdan del particular que le dijo al tesorero de la alcaldía, mano, saque esa plata, ¿sí? Yo voy hasta allá y le recibo en una bolsa. El servidor público que se está llevando esa plata de la alcaldía, ¿en qué delito está incurriendo? Un peculado por apropiación. Un peculado por apropiación. Entonces el particular, como es un peculado por apropiación, ¿quién comete el peculado por apropiación? Solamente los servidores públicos, pero el vecino no es servidor público. Entonces, ¿lo dejamos sano? No. Al vecino lo juzgamos como interviniente, porque él no tiene la calidad específica que exige la norma. Él no es servidor público, pero no lo podemos dejar sano. ¿Sí? Ah, que usted lo puede juzgar como determinador. Sí, pero si fuera un delito cualquiera. Pero como es un delito que exige una calidad especial, que es un servidor público, a él lo juzgamos como interviniente. Dice, el fiscal puede negociar con cualquiera de los autores o partícipes. Y lo triste, mi mayor Ávila, es que es cierto. Ha habido unos negocios tan delicados y tan tristes en el SPOA, donde un fiscal negoció con dos sicarios, ¿sí? Un homicidio y los dos como cómplices. Entonces, ¿quién lo mató? ¿Quién lo mató? Si los dos son cómplices, ¿quién lo mató? Y así firmó la negociación. ¿Quién se lo tumbó? Pues el juez de conocimiento. Pero mire lo que vemos allá afuera en la justicia, mi mayor Ávila. ¿Sí? Eso es lo que vemos allá en la justicia ordinaria, muchas cosas de esas situaciones. Mi mayor Pinzón e interviniente, ¿queda claro? ¿Seguro? Por ejemplo, el papá. ¿Quién comete aborto? La mujer. De entrada la mujer. Pero cuando el papá le dice o aborta, mire que lo está determinando. ¿Sí? Él fuera a ser determinador, pero como el delito es de una calidad especial,
que es la mujer, lo juzgamos como interviniente en el caso de aborto. ¿Sí? Interviniente, recuerde. Por eso la importancia de saber el sujeto activo determinado. ¿Se acuerda? Que era el servidor público, la madre, la mujer o el familiar. ¿Queda claro, mi mayor? Entonces, cuando ese delito exige una participación especial y la persona no lo tiene, no podemos dejarlo sano. Lo vemos como interviniente. ¿Queda claro, mi mayor? Devuélvase tantico, Ricardo. Ojo, mi mayor. ¿Qué vimos acá? ¿Y cómo cerramos? ¿Cómo cerramos acá? A ver. Ahí dice Ricardo hasta dónde. ¿Sí? Sí. Pero eso no se ve. Queda muy lejos de la cámara. ¿Sí? Ojo, ¿qué vimos? Que la conducta es típica, antijurídica y culpable. Que la tipicidad tiene una parte objetiva y una parte subjetiva. ¿Sí? Que la parte objetiva del tipo tiene sujeto, objeto y conducta. Que el sujeto puede ser activo o pasivo, indeterminado o determinado, monosubjetivo o plurisubjetivo. Que el objeto puede ser jurídico o material y que el material puede ser real o personal y que la conducta puede ser simple o compuesta. Esa es la parte objetiva del tipo. Y en la parte subjetiva del tipo, decíamos que esto se comete a título de dolo, culpa o preterintención. Que el dolo tiene dos elementos, que es conocimiento y voluntad. Y aquí nace la palabra azar. Que la culpa es la falta de previsión del resultado previsible que se da por negligencia, impericia, imprudencia. Y que la preterintención es un estado medio entre el dolo y la culpa. Y la palabra clave es excede. ¿Sí? Que esto no se agota acá. Que aparte de esto nace lo que es la tentativa y el concurso de personas en la conducta punible. Que en la tentativa es cuando se ejecuta y no se consuma. Y no se consuma. Y hay una palabra clave que se llama voluntariedad, o voluntariamente, perdón. Y que en el concurso de personas tenemos autores y partícipes. Los autores es material, mediato y coautor. Y los partícipes es el determinador, el cómplice y el interviniente. Eso es lo que hemos visto hasta ahora. Todo solamente del tipo, porque es la parte más importante en la conducta punible. Vamos a ver que aquí ya sale por un volado. ¿Sí? Conducta punible. Pregunta, mi mayor Bernal. Te recuerde, ¿qué preguntas salen? ¿O qué preguntas han salido? Las formas de responsabilidad. Dolo, culpa y preterintención. ¿Qué pregunta del dolo? Las clases de dolo. ¿Sí? Recuerde, al azar. No es dolo eventual, sino al azar. En la preterintención, excede. ¿Cómo se clasifican los elementos de la conducta punible? Típico, antijurídico y culpable. ¿Quién es determinador? ¿Sí? O las clases de autores. O con un ejemplo, los coautores. O sea, digamos que en los concursos, ¿qué ha salido? Los coautores. ¿Qué ha salido? La tentativa. ¿Cuándo ocurre tentativa? Cuando se ejecuta y no se consuma. Por un evento ajeno al parroquiano, al autor como tal. El intercrímenes. ¿Qué más les coloco? De aquí, ¿qué más ha salido? Bueno. ¿No? La tipicidad, que es una conducta típica, que es el dolo, que es la culpa. ¿Qué es la culpa? ¿Sí? Y como sale taxativamente, recuerde, falta de previsión del resultado previsible. En el examen no le va a salir negligencia, impericia e imprudencia, porque no lo define la norma. En el examen le va a salir, entonces cuando le dicen a usted, falta de previsión del resultado previsible, usted dice, eso es culpa. Pero cuando le leen que la conducta pudo haber sido probable, entonces dejó libre al azar,
la gente se me ha ido por culpa. Cuando es un dolo eventual, ¿sí? Cuando es un dolo eventual, por favor. Ese es como lo delicado de la parte. ¿Qué debemos seguir viendo en la próxima clase? Vamos, la antijuricidad, pero ahí solamente vamos a ver dos cosas. Primero vemos lo que dice el artículo 25, que es bien delicado para ustedes, como mandos, ¿sí? Que es la acción y la omisión y la posición de garante. Delicado porque a nivel justicia especial para la paz, hablamos de máximos responsables y del control efectivo del mando, ¿sí? Control efectivo del mando, y a nivel particular, la posición de garante, ¿sí? Posición de garante. Entonces, en la próxima clase, que es el día jueves, si Dios quiere, vemos acción y omisión, artículo 25, y las causales de ausencia de responsabilidad. En materia penal, el tema se bajó, ¿sí? Vemos esta parte y vemos los delitos contra la administración pública. Y ya. Y empezamos a ver SPOA, ¿sí? Y empezamos a ver SPOA. Te recuerde que la intención es esa, porque si entra una ley obligatoria nueva, que es la ley de veteranos. Esa hay que verla, ¿sí? Solamente, no más. Delito contra la administración pública, porque digamos que a lo que más se le hace énfasis, porque son servidores públicos, ¿sí? Listo, mi mayor. Entonces nos vemos el día jueves, si Dios quiere. Usted, mi mayor. Acuérdeme, Ricardo, escribe para traer el código penal, ¿sí? Yo tengo dos arriba y no sé si. Bueno, mi mayor, hasta luego, mi mayor Zoraida, mi mayor Claudia, virtuales, mi mayor Ávila, mi mayor Ángela. Que pasen buena noche. Estamos QAP el día jueves, vemos el artículo 25 y el 32, por si quieren mirarlo. Hasta luego, mi mayor Wilson, mi mayor John.